El día de mi boda, mi hermana hizo un escándalo. Lanzó champán, destrozó mi pastel y gritó que mi novio era su amante desde hace 2 años. Los 300 invitados quedaron paralizados. Mi vestido blanco ahora manchado de rosa por el champán, mientras Vanessa sonreía con malicia, disfrutando cada segundo de mi humillación. ¿Creíste que él te amaba? Ha estado en mi cama mientras planeabas esta boda ridícula, declaró con una carcajada que resonó en el salón silencioso. Mi madre se cubrió la boca con horror. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mi padre se quedó petrificado. Los fotógrafos, contratados para capturar el día más feliz de mi vida, ahora documentaban el peor. Fernando, mi prometido, no negó nada. Simplemente bajó la mirada, confirmando con su silencio la traición. Yo permanecí inmóvil, con una extraña calma que desconcertó a todos. Lentamente me quité el anillo de compromiso y lo dejé caer en mi copa de champán. Felicidades por tu victoria, dije mirando a mi hermana. Disfruta del premio que acabas de ganar. Soy Mariana Reyes. Tenía 28 años y había dedicado los últimos 3 años de mi vida a construir un futuro con Fernando. Mi hermana Vanessa, 2 años menor, siempre había sido la favorita de la familia. Mientras yo me esforzaba para obtener reconocimiento, ella lo recibía sin esfuerzo. Crecimos en Monterrey, México, donde nuestros padres, Roberto y Carmen, nos criaron con valores tradicionales que parecían aplicarse solo a mí. Vanessa podía salir hasta tarde. Yo debía regresar temprano. Ella podía abandonar la universidad. Yo debía graduarme con honores. Y aparentemente, ella también podía acostarse con mi prometido sin consecuencias. Lo que ellos no sabían es que yo había descubierto la aventura 3 meses antes de la boda. Lo que tampoco sabían es que ya tenía preparada mi venganza, y que este escándalo público era exactamente lo que yo necesitaba para ejecutarla perfectamente. Fernando Álvarez, hijo de uno de los constructores más prestigiosos de Monterrey, me había pedido matrimonio durante un viaje a Cancún. Su familia era adinerada, respetada, y ahora, gracias a mi hermana, serían la comidilla de toda la ciudad. Mientras los invitados comenzaban a murmurar y algunos se retiraban avergonzados, yo sabía que este era solo el principio del desastre que había orquestado para todos ellos. Mi traición no había comenzado ese día, sino años atrás, cuando mi propia familia decidió que yo siempre sería la segunda opción. Ahora, frente a los ojos de toda la sociedad de Monterrey, tendría mi justicia. La verdadera historia apenas comenzaba. Mientras los invitados abandonaban el salón entre murmullos, Fernando intentó acercarse. «Mariana, por favor, ¿podemos hablar?» «No es como parece», balbuceó, intentando tomarme del brazo. Lo miré fijamente y sonreí. «No es necesario, Fernando. De hecho, deberías agradecerle a Vanessa. Me ha hecho un gran favor». Me alejé dejando a Fernando confundido, con la mirada perdida entre el desastre del pastel de bodas y los invitados que se retiraban. Mi madre corrió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «Mariana, ¿a dónde vas? Tenemos que arreglar esto, hablar con los invitados». «¿Arreglar qué, mamá? ¿Mi boda arruinada o el hecho de que mi hermana se ha estado acostando con mi prometido durante 2 años?» Me detuve y la miré directamente. «¿O tal vez quieres arreglar cómo siempre la has preferido a ella, sin importar lo que hiciera?» «No es momento para antiguos rencores, hija. Estoy segura de que todo esto es un malentendido», insistió, más preocupada por las apariencias que por mi dolor. Típico de Carmen Reyes. Mi padre se acercó, intentando mantener su imagen de patriarca controlador. «Mariana, no puedes irte así. La familia Álvarez está esperando una explicación». Solté una risa amarga. ¿Una explicación? ¿A la familia que crió a un mentiroso como Fernando? Que la den Vanessa. Parece que se le da muy bien hablar en público. Mi padre palideció. Nunca antes le había hablado así. Salí del salón dejando atrás los susurros, las miradas de lástima y a mis padres completamente desconcertados. En el estacionamiento, Daniela, mi mejor amiga y dama de honor, me esperaba con mi maleta ya en el maletero de su auto. «¿Funcionó como planeamos?», preguntó mientras me ayudaba a subir mi vestido manchado al asiento trasero. «Perfectamente», respondí, sintiendo una extraña mezcla de dolor y satisfacción. Vanessa no pudo resistirse a la oportunidad de humillarme públicamente. Cayó en la trampa. ¿Y ahora? Ahora pasamos a la fase 2. Saqué mi teléfono y envié un mensaje programado. En este momento, el abogado de la empresa está recibiendo documentos muy interesantes sobre Fernando y su padre.
3 meses antes, cuando descubrí los mensajes entre Fernando y mi hermana, mi mundo se derrumbó. Estaba revisando su teléfono mientras él se duchaba, buscando ideas para una sorpresa de aniversario, cuando encontré las conversaciones explícitas, las fotos, las promesas de amor. Lo peor no eran las palabras de amor o las imágenes íntimas, sino cómo se burlaban de mí. La tonta no sospecha nada, escribía Fernando. Siempre ha sido fácil engañarla, respondía Vanessa. Mi primer instinto fue confrontarlos, gritar, romper todo, pero entonces recordé algo que mi abuelo, el único que realmente me valoró en la familia, me había dicho antes de morir: la venganza apresurada nunca satisface. La verdadera justicia requiere paciencia. Decidí esperar, observar y planificar. En lugar de cancelar la boda, me sumergí en los negocios de la familia Álvarez. Fernando, confiado en mi ingenuidad, me había dado acceso a su computadora meses atrás. Allí descubrí algo mucho peor que su infidelidad. Documentos que probaban fraudes masivos en los proyectos de construcción de su padre. Materiales de baja calidad, vendidos como premium, sobornos a inspectores, evasión de impuestos sistemática. Durante semanas, meticulosamente copié cada documento, cada correo electrónico, cada transacción sospechosa. Contacté discretamente a un abogado especializado en fraudes corporativos, quien confirmó que tenía suficiente evidencia para hundir no solo a Fernando, sino a toda la operación de los Álvarez. «Daniela, llévame al hotel. Necesito cambiarme antes de que estalle la bomba», dije mientras nos alejábamos del lujoso salón de eventos que había costado a mis padres una fortuna. Una fortuna que no tenían y que los había obligado a hipotecar la casa familiar, todo para impresionar a la familia Álvarez. «¿Crees que Vanessa sospecha algo?», preguntó Daniela. «No, ella piensa que ganó, que me destruyó frente a toda la sociedad de Monterrey». Sonreí mirando por la ventana. No tiene idea de que me dio exactamente lo que necesitaba. Una traición pública que justificará todo lo que está por venir. Al llegar al hotel, mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Llamadas de Fernando, de mis padres, incluso de la madre de Fernando. Las ignoré todas. Solo respondí un mensaje de texto, de un número desconocido. Documentos recibidos. Procederemos según lo acordado. Me quité el vestido manchado, me duché y me puse un traje negro que había preparado para esta ocasión. No era un atuendo de novia destrozada, sino el uniforme de una mujer en control. Mientras me maquillaba, recibí la primera notificación. Álvarez Constructor bajo investigación por fraude fiscal. Orden de registro emitida. Sonreí al espejo. Apenas comienza, Fernando. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi hermana. Dudé un momento antes de contestar. ¿Disfrutaste tu momento, Vanessa?, pregunté con calma. Mariana, yo. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por los celos. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera llorando. Ahórrate el teatro. Ambas sabemos que lo planeaste durante meses. No, realmente estoy arrepentida. Fernando me acaba de dejar un mensaje terrible. Dice que la policía está en las oficinas de su padre, que lo están acusando de fraude. Me culpa a mí. Dice que tú. ¿Que yo qué, Vanessa? ¿Que finalmente aprendí a jugar tu juego? El silencio al otro lado de la línea me confirmó que empezaba a entender. Mariana, ¿qué hiciste? Nada que ustedes no merecieran. Disfruta a tu nuevo novio. Aunque dudo que tenga mucho tiempo para ti entre las visitas a su abogado y las audiencias en la corte. Colgué y bloqueé su número. No necesitaba más drama por hoy. Había trabajado demasiado duro para este momento como para dejar que sus lágrimas falsas me distrajeran. Esa noche, desde la suite del hotel, vi cómo se desarrollaba el caos en las noticias locales. Importante constructora bajo investigación. Se alegan fraudes millonarios. La imagen de Fernando y su padre siendo escoltados fuera de las oficinas corporativas era exactamente lo que había imaginado durante esos 3 meses de planificación. Mi teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de Claudia, la esposa de Gustavo Álvarez, padre de Fernando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Éramos familia. Respondí con una simple foto. Capturas de pantalla de las conversaciones donde Fernando y su padre se burlaban de mis padres por endeudarse para pagar una boda que ellos consideraban por debajo de su nivel. Una familia no traiciona así. La mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza del hotel, recibí la visita que esperaba. Mi padre, con aspecto demacrado y años más viejo, se sentó frente a mí, sin ser invitado. La hipoteca, Mariana, la casa, sus manos temblaban. Lo sé, papá. Fernando y su padre nunca iban a ayudarnos como prometieron. Estaban riéndose de ustedes a sus espaldas. Pero ahora están siendo investigados, sus cuentas congeladas. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca?
Tu madre está destrozada. Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Aquí tienes la escritura de la casa. La hipoteca está pagada. Mi padre abrió el sobre con incredulidad. ¿Cómo? Ese dinero que creías que estaba gastando en planificar la boda perfecta, lo estaba invirtiendo. Y la información sobre los fraudes de los Álvarez valía mucho para las personas adecuadas. ¿Vendiste información? Eso es. ¿Inmoral? ¿Y qué hay de criar a una hija haciéndola sentir siempre inferior? ¿Qué hay de celebrar cuando tu otra hija destruye el día más importante en la vida de su hermana? Mi padre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Tu madre quiere verte. Dile que la veré cuando esté lista. Ahora tengo una reunión importante. Después de que mi padre se marchó, me dirigí a las oficinas del Grupo Restrepo, una competencia directa de los Álvarez en el sector de la construcción. Tenía una cita con Alfonso Restrepo, su director ejecutivo. Señorita Reyes, sus informes fueron impecables. Alfonso, un hombre de unos 50 años, me recibió en su oficina panorámica. Gracias a usted, hemos evitado hacer negocios con los Álvarez y nos hemos posicionado para adquirir sus proyectos pendientes. Me alegra haber sido útil, más que útil. Por eso quiero ofrecerle formalmente el puesto de directora de compliance. Necesitamos a alguien con su atención al detalle y determinación. Sonreí aceptando su mano extendida. Será un placer trabajar con usted, señor Restrepo. Lo que Alfonso no sabía era que mi plan iba mucho más allá de exponer a los Álvarez o conseguir un buen empleo. Mientras salía de su oficina con mi nuevo contrato, recibí un mensaje de Lucía, mi contacto en el banco que había financiado los proyectos de los Álvarez. La subasta de los activos comenzará la próxima semana. ¿Sigues interesada en comprar la casa de playa? Absolutamente, respondí. La hermosa casa en Puerto Vallarta donde Fernando me había prometido que viviríamos después de casarnos. La casa que, según descubrí, ya había llevado a Vanessa múltiples veces para sus encuentros clandestinos. 2 semanas después del desastre de mi boda, la familia Álvarez estaba en ruinas. Fernando y su padre enfrentaban cargos criminales. Sus propiedades estaban siendo subastadas para pagar a acreedores e impuestos atrasados, y su reputación en Monterrey había sido destruida para siempre. Mi hermana Vanessa, abandonada por Fernando en cuanto comenzaron sus problemas legales, intentó regresar a casa de mis padres, solo para encontrar que ya no era bienvenida. Mi madre, finalmente abriendo los ojos ante su comportamiento, le dijo que buscara otro lugar para quedarse. «¡Es tu favorita!», le gritó mi padre esa noche cuando mi madre le contó lo sucedido. «Era mi favorita», corrigió mi madre con voz cansada, hasta que vi lo que le hizo a su propia hermana. Ninguna madre puede perdonar eso. La justicia que había planeado estaba tomando forma más rápido de lo que esperaba, pero aún quedaba un asunto pendiente. Fernando. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi nueva oficina en Grupo Restrepo, recibí una llamada de la prisión local. Era él. «¿Por qué, Mariana? Yo te amaba. ¿Me amabas mientras te acostabas con mi hermana? ¿Me amabas cuando te burlabas de mí en tus mensajes? Cometí errores, lo admito, pero has destruido a mi familia, nuestro futuro. Tú destruiste nuestro futuro el día que decidiste traicionarme. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Por favor, ayúdame. Si hablas con el fiscal, explicas que algunos documentos podrían haber sido malinterpretados». Solté una risa. «Fernando, creo que no entiendes tu situación. No hay malinterpretación posible. Cada documento está verificado, cada fraude documentado. Tu padre enseñó bien el negocio familiar, ¿verdad? Lástima que también te enseñó a ser un criminal. No puedes hacernos esto. Ya lo hice. Y por cierto, compré tu casa en Puerto Vallarta. Cambié las sábanas de la habitación principal. Tenían un desagradable aroma a la colonia de Vanessa. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Fernando finalmente entendía que había subestimado gravemente a la mujer, que pensó que podía engañar y descartar. «Disfruta la prisión, cariño. Yo disfrutaré de la vida que planeamos juntos. Solo que sin ti». 6 meses después, mi vida era irreconocible. Como directora de compliance en Grupo Restrepo, había implementado sistemas que no solo prevenían fraudes como los de los Álvarez, sino que habían convertido a la empresa en un modelo de transparencia en la industria. Mi reputación profesional crecía cada día. La casa en Puerto Vallarta se había convertido en mi refugio de fin de semana, un símbolo de mi venganza, convertida en triunfo personal. A veces invitaba a mis padres, quienes aún estaban procesando todo lo sucedido, pero intentaban reconstruir su relación conmigo. «Nunca imaginé que tuvieras esta fortaleza», me confesó mi madre durante una de esas visitas, mientras observábamos el atardecer desde la terraza. «Siempre pensé que Vanessa era la fuerte, la determinada. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente», respondí.
sin rencor. El tiempo me había dado perspectiva. No había perdonado, pero había aprendido a vivir con las cicatrices. Fernando fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude, su padre a 12. La familia Álvarez, antes respetada y poderosa, ahora era sinónimo de corrupción en Monterrey. Su caída había servido como advertencia para otros en la industria. Vanessa eventualmente consiguió un trabajo como vendedora en una tienda departamental, viviendo en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. De vez en cuando intentaba contactarme, pero yo mantenía mi distancia. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Daniela, quien había estado viajando por Europa los últimos meses. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó con una sonrisa enigmática. Revisé mi calendario. ¿Jueves? Hoy hace exactamente 1 año de tu no boda, el aniversario de tu renacimiento. Sonreí, recordando aquel día que parecía tan lejano ahora. El vestido manchado, las lágrimas, la humillación pública y el comienzo de mi venganza perfectamente ejecutada. Deberíamos celebrar, sugirió Daniela. ¿Celebrar una boda que nunca sucedió? No. Celebrar que no te casaste con un fraude como Fernando. Celebrar que descubriste tu verdadero poder. Celebrar que obtuviste justicia. Asentí, pensativa. Daniela tenía razón. Lo que había comenzado como el peor día de mi vida se había convertido en mi liberación. Esa noche, organizamos una pequeña reunión en mi apartamento, solo amigos cercanos que habían estado conmigo durante todo el proceso. Brindamos no por el pasado, sino por el futuro que había construido de las cenizas de mi boda fallida. ¿Alguna vez pensaste en cómo habría sido tu vida si te hubieras casado con él?, preguntó alguien durante la cena. A veces, admití. Probablemente estaría viviendo una mentira, casada con un hombre que no me respetaba y atrapada en una familia criminal. Y en cambio, ahora eres la mujer más respetada en la industria de la construcción en Monterrey, añadió otro amigo. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar, reflexioné, a veces a través del dolor. El lunes siguiente, mientras revisaba propuestas en mi oficina, mi asistente me anunció una visita. Señorita Reyes, Vanessa Reyes insiste en verla. Dice que es urgente. Dudé un momento. No había hablado con mi hermana en persona desde aquel día fatídico. Hazla pasar, decidí finalmente. Vanessa entró, casi irreconocible. La joven hermosa y confiada que había arruinado mi boda ahora lucía demacrada, con ojeras profundas y ropa gastada. El año había sido duro para ella. Mariana, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decirte algo. Te escucho. Mi tono era profesional, distante. Fernando me contactó desde la prisión. Quiere que te convenza de retirar algunas acusaciones. Me prometió que si lo ayudo, cuando salga, estaremos juntos. Solté una risa incrédula. ¿Y viniste a decírmelo? ¿Esperas que crea que ahora me eres leal? No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vine a advertirte. Fernando está obsesionado contigo, con la venganza. Habla de lo que hará cuando salga de prisión. Me da miedo. La observé detenidamente, buscando signos de manipulación. Pero lo único que vi fue miedo genuino. ¿Por qué me adviertes? Podrías haber aceptado su oferta, porque finalmente entendí lo que hice. No solo te traicioné a ti, me traicioné a mí misma. Me convertí en alguien que no reconozco. Todo por un hombre que nunca me valoró. Que nunca valoró a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana, no a mi enemiga, una mujer rota por sus propias decisiones, enfrentando las consecuencias de su traición. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, sin comprometerme a nada. Conseguí un trabajo en Guadalajara. Es un nuevo comienzo, lejos de todo esto. No espero tu perdón, Mariana. Solo quería que supieras que Fernando sigue siendo peligroso, incluso tras las rejas. Cuando Vanessa se fue, llamé inmediatamente a mi abogado. Si Fernando estaba planeando algo desde la prisión, necesitaba estar preparada. La justicia que había conseguido debía ser protegida. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro con mi hermana, recibí una llamada de mi madre. Vanessa vino a despedirse, me dijo con voz triste. Se va a Guadalajara, lo sé. Vino a verme también. ¿Hablaron? Algo así. Me advirtió sobre Fernando. Hubo un largo silencio antes de que mi madre hablara nuevamente. Mariana, ¿crees que algún día nuestra familia podrá sanar? Era una pregunta complicada. La traición había dejado cicatrices profundas, no solo en mí, sino en todos nosotros. Mis padres habían perdido a una hija, en cierto modo, y yo había perdido a mi hermana mucho antes de la boda.
No lo sé, mamá. Algunas heridas nunca sanan completamente. ¿Pero estás dispuesta a intentarlo? Su voz sonaba esperanzada. Estoy dispuesta a vivir mi vida sin dejar que el pasado me defina, respondí honestamente. Y si eso incluye reconstruir nuestra relación, entonces sí, estoy dispuesta a intentarlo. Al colgar, me di cuenta de que mi venganza había sido completa, pero también me había transformado. Ya no era la joven ingenua que había sido traicionada, ni tampoco era una persona consumida por el resentimiento. Era simplemente Mariana, una mujer que había enfrentado la peor traición imaginable y había emergido más fuerte. Mi teléfono sonó con una notificación, un correo electrónico de la prisión. Fernando había sido trasladado a una facilidad de máxima seguridad después de intentar sobornar a un guardia para enviar amenazas. Su obsesión se había vuelto contra él, añadiendo años a su sentencia. Sonreí mientras cerraba mi laptop. La justicia, como había aprendido, a veces toma caminos inesperados, pero siempre encuentra su curso. Un año después del día de mi fallida boda, me encontraba en una posición que nunca hubiera imaginado. Grupo Restrepo había crecido exponencialmente bajo mi supervisión, y me habían ofrecido convertirme en socia. Mi experiencia personal con el fraude me había convertido en una experta en detectar y prevenir irregularidades, haciendo de nuestra empresa la más confiable en el sector. Mi relación con mis padres había mejorado gradualmente. El tiempo y la distancia habían sanado algunas heridas, aunque otras permanecían. Mi madre finalmente había reconocido su favoritismo hacia Vanessa y trabajaba con un terapeuta para entender su comportamiento. Mi padre, siempre más reservado, expresaba su arrepentimiento a través de pequeños gestos, llamadas semanales, invitaciones a cenar, un interés genuino en mi carrera. Vanessa y yo manteníamos un contacto mínimo, ocasionales mensajes en cumpleaños o festividades, nada más. Ella parecía estar reconstruyendo su vida en Guadalajara, lejos de los recuerdos y las consecuencias de sus acciones en Monterrey. A veces me preguntaba si algún día podríamos tener una relación real nuevamente, pero no me apresuraba. Algunas confianzas, una vez rotas, nunca se recuperan completamente. En cuanto a Fernando, eventualmente dejó de ser una amenaza. Sumido en sus propios problemas legales y sin el apoyo de su antes poderosa familia, se convirtió en un fantasma del pasado, una advertencia sobre lo que sucede cuando la arrogancia y la traición se encuentran con la determinación de la persona equivocada. La casa en Puerto Vallarta, que había comprado como símbolo de mi venganza, se transformó en un lugar de paz. Allí, frente al océano, finalmente pude dejar ir el último vestigio de resentimiento que quedaba en mi corazón. No por Fernando o Vanessa, sino por mí misma, por todos los años que pasé sintiéndome inferior, buscando aprobación, conformándome con menos de lo que merecía. Una tarde, mientras caminaba por la playa, me encontré con Alfonso Restrepo, quien había venido a revisar un nuevo proyecto en la zona. Mariana, cada día me convenzo más de que arruinar tu boda fue lo mejor que le pasó a nuestra empresa, bromeó mientras compartíamos un café en la terraza de mi casa. A veces pienso lo mismo, admití con una sonrisa, aunque no se lo recomendaría a nadie como estrategia profesional. ¿Sabes? Mi hijo viene la próxima semana a supervisar el proyecto del resort. Es arquitecto, brillante, recién divorciado. Dejó la frase en el aire, con una mirada sugestiva. Alfonso, aprecio el gesto, pero no estoy lista para relaciones. Aún estoy disfrutando de mi independencia. Él asintió comprensivamente. Lo entiendo. Solo pensé que dos personas brillantes que han pasado por traiciones similares podrían tener mucho en común. Quizás tenía razón. Quizás algún día estaría lista para abrir mi corazón nuevamente. Pero por ahora, estaba enfocada en mi crecimiento profesional y personal, en sanar completamente y en disfrutar de la vida que había construido de las cenizas de mi traición. El día exacto del segundo aniversario de mi no boda, recibí un sobre en mi oficina. Era de la Corte Federal. Fernando había intentado apelar su sentencia, alegando que yo había fabricado evidencia contra él. La apelación había sido rechazada contundentemente, y su sentencia se había extendido por perjurio. Justicia poética. Esa noche, celebré. No la caída de Fernando, sino mi propio renacimiento. Invité a mis padres, a Daniela y a algunos amigos cercanos a cenar en mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una verdadera familia, personas que me valoraban por quien era, no por quien querían que fuera. Mi madre, ahora más reflexiva y consciente, me abrazó antes de irse. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, Mariana. Lamento haber tardado tanto en verlo. Yo también estoy orgullosa de mí, mamá,
respondí con sinceridad. Y eso es lo que realmente importa. Cuando todos se marcharon, me quedé en la terraza contemplando las luces de la ciudad. Pensé en la joven que había sido, llena de esperanzas e ilusiones sobre una boda perfecta y un matrimonio feliz. Nunca imaginé que el camino hacia mi verdadera felicidad comenzaría con el día más humillante de mi vida. La traición de Fernando y Vanessa, que debía destruirme, me había liberado. La venganza, que comenzó como un deseo de hacerles pagar, se había transformado en una reconstrucción de mi propia vida bajo mis términos. Y la justicia, que había buscado tan desesperadamente, había llegado de formas que nunca anticipé, enseñándome que las verdaderas victorias no se miden por el sufrimiento que causamos a quienes nos lastimaron, sino por la fortaleza que encontramos para seguir adelante. Esa noche, lejos de ser el segundo aniversario de una boda fallida, celebré el segundo año de mi verdadero comienzo. De una Mariana que ya no buscaba validación externa, que no se conformaba con las obras del amor o el reconocimiento, que había aprendido que su valor no dependía de la aprobación de nadie más. Y mientras las estrellas brillaban sobre Monterrey, sonreí ante la ironía. El día que debía unirme a la familia equivocada me había conducido, a través del dolor y la traición, exactamente a donde necesitaba estar. A veces, nuestras peores heridas se convierten en nuestras mayores fortalezas. Y a veces, la boda que nunca sucedió puede ser el mejor regalo que la vida nos ofrece. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente